Guerra de México con los Estados Unidos de América. La verdadera historia. Hoy conoceremos la verdadera historia de la Guerra de México con los Estados Unidos, que trajo como consecuencia una de las mayores tragedias, el despojo de más de la mitad del territorio mexicano por parte de los Estados Unidos, una historia que los Estados Unidos no quiere que el mundo se entere y que lo ha contado siempre a su manera, buscando en todo momento que la historia le favorezca y sobre todo que no destruya su imagen. Pero hoy conoceremos la verdad histórica. Iniciamos. Del 13 de mayo de 1846 al 2 de febrero de 1848, los Estados Unidos mexicanos vivió una de sus peores guerras, solo por debajo de la Guerra de Independencia de 1810. Durante 1846 a 1848, México se enfrentó a una guerra total con los Estados Unidos. Fue la intervención extranjera más devastadora que ha vivido México en su historia, pagando las peores consecuencias como resultado de la intervención estadounidense a territorio nacional. ¿De qué forma los Estados Unidos comienza a invadir a México? La invasión estadounidense empieza en el momento en que México, después de lograr su independencia en 1821, abre sus fronteras y este hecho es aprovechado por el gobierno estadounidense, el cual desde 1823, con el permiso del gobierno mexicano, el entonces empresario Stephen Austin comenzó a llevar miles de inmigrantes anglosajones a Texas. Otros más empezaron a llegar de manera pacífica e independiente, entre agricultores y aventureros, en los que se iban estableciendo con o sin permiso de las autoridades mexicanas en esa región, es decir, los inmigrantes estadounidenses empezaron a establecerse en territorio mexicano de manera legal e ilegal. El único requisito que el gobierno mexicano exigió al gobierno estadounidense es que la población inmigrante que se iban estableciendo en territorio mexicano aprendieran el idioma español, que predicaran la religión católica y que estaría prohibido cualquier acto de esclavitud, que como bien sabemos, en esos tiempos los Estados Unidos era un país esclavista. Años después, cuando la mayor parte del territorio de Texas ya estaba poblado por estadounidenses, el 25 de agosto de 1829, el primer ministro de los Estados Unidos para México, Joel Robert Poinsett, ofreció $50 millones por el territorio de Texas, el cual el gobierno mexicano rechazó contundentemente. En los años posteriores, en 1834, la mayor parte de Texas ya estaba poblada por anglosajones. Aprovechándose de eso, el gobierno de los Estados Unidos, bajo su presidente Andrew Jackson, tenía un plan perverso que consistía en manipular a los habitantes de Texas, que la mayoría eran anglosajones, para introducirles la idea de que debían independizarse de México y formar una nación independiente, para posteriormente anexarlo a los Estados Unidos, ya que era la única forma en que los Estados Unidos podía despojar a México el territorio de Texas. Y sus planes fueron exitosos, ya que Texas en 1835 inició su movimiento de independencia y el siguiente año, en 1836, Texas se proclamó como una nación independiente llamada la República de Texas, cuya independencia fue apoyado y financiado por el gobierno estadounidense, para que posteriormente en 1845 los Estados Unidos anexara Texas como un estado más. Una vez que los Estados Unidos ya se había anexado el territorio de Texas en 1845, en ese mismo año crecieron las tensiones entre los dos países a causa de la disputa de estos territorios, pero que la situación se tornó más grave cuando el gobierno de los Estados Unidos ofreció al gobierno mexicano, comandado por el presidente Antonio López de Santa Anna, pagar la deuda mexicana a los colonos estadounidenses si México permitía que los Estados Unidos le comprara los territorios de Alta California y Nuevo México, siendo rechazada la propuesta por el gobierno mexicano, rompiéndose en esos momentos las relaciones diplomáticas entre ambos países. ¿Cuál fue la justificación de los Estados Unidos para querer anexarse parte del territorio mexicano?
La principal justificación fue que los territorios estaban abandonados, desprotegidos e ingobernados, y sobre todo tenían miedo que estos territorios fueran adquiridos por sus enemigos ingleses, los cuales ya tenían territorio precisamente al norte de California. Ante esta justificación, el gobierno de Santa Anna nuevamente se negó, ya que en ese momento estaban en disputa por el territorio de Texas, el cual México no reconocía su independencia. Desde ese momento empezaron las fuertes tensiones entre los dos países que finalmente acabaron en una guerra total. Pese a la negativa de México, el gobierno de los Estados Unidos poco a poco empezó a mandar ciudadanos estadounidenses provenientes del norte del país para que poblaran esa zona del país mediante una invasión totalmente planeada, para lentamente ir apoderándose de esos territorios que ellos reclamaban legítimamente suyos mediante argumentos completamente falsos y con la ayuda de los personajes más oportunistas que tenían como propósito hacer de los Estados Unidos la nación más dominante del continente americano. ¿Cuál fue la base principal de esta guerra? Esta guerra surge por una política expansionista de los Estados Unidos a partir de 1809, apoyado principalmente en la doctrina del destino manifiesto, cuya idea principal expresa la creencia religiosa en que los Estados Unidos era una nación destinada a expandirse desde las costas del Océano Atlántico hasta el Pacífico. Su base era ir comprando nuevos territorios como fuera posible y anexarlos a su nación, para hacerse más fuertes territorialmente y explotar los recursos de todo tipo que existían en esos territorios. ¿Cuál fue el acontecimiento que hizo estallar la guerra? El hecho que desató la guerra se produjo el 24 de abril de 1846 en un sitio llamado Rancho Carricitos, al norte del río Bravo, en la zona que cada uno de los dos países consideraba suya, y fue cuando una patrulla estadounidense de 63 hombres al mando del capitán Seth Torren, que estaba en misión de exploración, fue emboscado por lanceros al mando del general Anastasio Torrejón. Inmediatamente el presidente James K. Polk solicitó al Congreso una declaración de guerra, iniciando su discurso con las famosas palabras: "Sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense". El enfrentamiento se había producido en la zona de territorio que los Estados Unidos reclamaba como propio. Fue así que el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra con México el 13 de mayo de 1846. ¿Cuál fue el proceso de la guerra? El inicio de la guerra fue por medio de la intervención de las tropas estadounidenses a territorio mexicano a partir del 13 de mayo de 1846 y que durante los 2 años posteriores se dieron una serie de enfrentamientos en la mayor parte del territorio mexicano. Las batallas más importantes fueron la batalla de Tabasco, la batalla de la Angostura, la toma del puerto de Veracruz, la caída de Villahermosa, la batalla y defensa de la Ciudad de México, la batalla de Lomas de Padierna, la batalla de Churubusco por el heroico batallón de San Patricio, la batalla Molino del Rey y la más importante, la batalla del Castillo de Chapultepec, en donde fallecieron un grupo de cadetes mexicanos llamados posteriormente los Niños Héroes, que defendieron la bandera nacional en el histórico y sangriento enfrentamiento del 13 de septiembre de 1847, en donde al final el ejército estadounidense izó de la manera más injusta y cobarde la bandera estadounidense en lo más alto de la Ciudad de México, reemplazando de esta manera la gloriosa bandera mexicana. ¿Por qué México perdió la guerra contra los Estados Unidos? Las tropas mexicanas fueron derrotadas por los siguientes motivos. 1. Por la población, ya que México solo contaba con 9 millones de habitantes contra 20 millones de los Estados Unidos. 2. Número de soldados de guerra. México solo contaba con 40,000 soldados contra 78,000 de los Estados Unidos. 3. Armamento. La artillería estadounidense era superior y tenía a su disposición mayor variedad de municiones, desde bolas sólidas de plomo, proyectiles explosivos hasta botes de metralla,
que disparaban hasta 5 veces más veloz que su contraparte mexicana, que usaban los pesados y obsoletos cañones Gripeauer. 4. Producción de municiones. Mientras los Estados Unidos empleaban máquinas que podían fabricar bolas de plomo a razón de 40,000 por día trabajador, México utilizaba talleres artesanales operados por civiles, que en una gran cantidad de ocasiones entregaban munición inútil, que se atascaban los cañones debido a la utilización de moldes fríos, mal alineados y en mal estado, la falta de munición, el abastecimiento de suministros y la pésima calidad de la pólvora también fue un problema para México durante toda la guerra. 5. Poco apoyo, ya que solo 7 de los 19 estados de la Federación Mexicana de ese entonces contribuyeron con hombres, armas y dinero para la defensa nacional. 6. Desproporción naval. México tenía solo 15 embarcaciones de guerra, mientras los Estados Unidos poseían aproximadamente 100. Esto les permitió apoderarse de las aduanas y estrangular el comercio marítimo internacional de México. Además, desembarcaba hombres en cualquier punto del territorio nacional a su placer y conveniencia. ¿Cuál fue el fin de la guerra? El fin de la intervención estadounidense fue un acto llamado Cesión Mexicana o Territorios Perdidos por México. En este acto México fue obligado a ceder más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos para poner fin a la ocupación e intervención militar del país entre 1846 y 1848. Como consecuencia de la guerra México-Estados Unidos, los territorios robados fueron Alta California, Nuevo México y Texas. Esta cesión se formalizó por medio del Tratado Guadalupe Hidalgo, firmado en la población del mismo nombre el 2 de febrero de 1848. La cesión de estos territorios fue la condición para el final de la guerra, cuando las tropas de los Estados Unidos habían ocupado la Ciudad de México. Los Estados Unidos pagaron $15 millones de ese entonces como indemnización, que era la mitad de lo que habían ofrecido por la compra de los territorios antes de la guerra. La tierra robada a México representa el 14.19% del área total del territorio actual de los Estados Unidos y el 119% del territorio actual de México, que se traduce en 2.100.000 kilómetros cuadrados. Mensaje final. Hoy, conociendo la verdadera historia de la intervención de los Estados Unidos a México, les expreso lo siguiente. Los Estados Unidos no compró ningún territorio a México. Los Estados Unidos robó más del 50% de nuestro territorio. Nos despojaron de nuestras tierras de la manera más injusta y cobarde. Sufrimos la mayor intervención extranjera y armada de toda la historia. Nos invadieron con tropas militares, provocaron una gran masacre, fueron responsables de todas las destrucciones físicas en la mayor parte del territorio mexicano. Posteriormente, cuando la mayor parte de México estaba abatido, debilitado y al mando de los Estados Unidos, hicieron firmar a México un tratado llamado Guadalupe Hidalgo, que ellos mismos redactaron con su puño y letra para acabar con la guerra, con la condición de que les entregáramos ahora no solo el territorio de Texas, que fue la disputa inicial, sino que ahora también les cediéramos los territorios de Alta California y Nuevo México, y que hoy en la actualidad son los territorios de los estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas y parte de Wyoming, Colorado, Kansas y Oklahoma. Y es por eso que esos territorios son nuestros legítimamente, ya que proceden de México con toda la legitimidad del mundo y que fueron ocupados ¿por quién? Por invasores estadounidenses. Hoy el gobierno de los Estados Unidos debería de darle un poco de vergüenza al deportar a los mexicanos de su propia tierra, ya que no se le pueden llamar inmigrantes cuando se está en nuestros propios territorios. Son nuestros y eso nadie lo puede cambiar, ni un documento falso que ellos mismos hicieron oficial, en donde se atribuyen estos territorios como suyos, porque todos sabemos que los territorios no fueron cedidos, ni mucho menos vendidos. Esos territorios fueron robados con la ayuda de los personajes más perversos que en ese entonces estaban en el poder estadounidense.
Por consiguiente, los estadounidenses que están actualmente en esos territorios son los verdaderos impostores, invasores e inmigrantes del territorio mexicano, ya que México abrió sus puertas de buena manera para recibirlos y alojarlos en nuestras tierras, pero ellos fueron quienes nos pagaron con una traición. Ellos traicionaron a nuestra nación. Por último, solo me queda decirles que poco a poco iremos recuperando esos territorios. Cada vez serán más los mexicanos que dominen esas tierras, que impongan nuestras costumbres, tradiciones y gastronomía, que se hable el idioma español y poco a poco la cultura de los Estados Unidos vaya desapareciendo hasta que un día no quede nada más que México. Viéndolo desde otro punto de vista, lo que pasó en 1848 no fue el despojo de más de la mitad del territorio mexicano, sino el inicio de la invasión total de los Estados Unidos por parte de México. Y hoy en el presente, con el desplome actual de la relación bilateral con los Estados Unidos, reafirmamos aún más nuestras ideas nacionalistas, con más fuerza y decisión, para hacer de los Estados Unidos mexicanos una gran nación. ¡Y que viva México! Yo soy Adrián González, suscríbete a mi canal y comparte este video. Muchas gracias y hasta la próxima.